Y como todo promesa es deuda, ahora empezamos a resolver los 4 ejercicios del concurso. El primero decía: en un día de viento jugamos a lanzar una pelota verticalmente, tratando de observar cómo afecta el viento al movimiento de la pelota. Si la lanzamos hacia arriba con una pelota a 25 metros por segundo y la fuerza del viento comunica una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿a qué distancia en metros del punto de lanzamiento cae la pelota? Entonces, lo que tenemos en este caso es lo siguiente: una pelotita que es lanzada hacia arriba con una velocidad de 25 metros por segundo. Vamos a poner velocidad inicial en y igual a 25 metros por segundo. Y al mismo tiempo, como está actuando viento y hace una fuerza, esta pelota, a pesar de haber sido lanzada verticalmente, va a hacer una especie de parábola. Al inicio la velocidad en el eje X, y vamos a poner velocidad inicial porque esta velocidad va a ir cambiando por culpa de la fuerza del viento que le otorga una determinada aceleración, es 0 metros por segundo. Entonces es una combinación de dos movimientos y vamos a trabajar para cada movimiento independientemente. Aparte de eso, de saber la velocidad inicial en y la velocidad en x, tenemos que saber las posiciones. Así que voy a colocar mi sistema de referencia justamente en esa posición, x y tendremos que la posición inicial va a ser 0. Y por el otro lado, la altura inicial también va a ser 0. Nos dice a qué distancia va a llegar la pelota. Graficamos más o menos, este vuelve a ser el piso y la pelota tiene que llegar aquí. Lo que nos está pidiendo es justamente la posición. ¿Qué datos tengo aquí abajo? Que la altura vuelve a ser 0 porque llega al piso otra vez. Entonces, en función a estos datos, trabajamos con nuestras ecuaciones. Hay que darse cuenta que en ambos ejes tenemos un movimiento variado. Por lo tanto, para el eje X, nosotros tendremos dos ecuaciones. La de posición, que dice posición inicial más velocidad inicial, en este caso en X, multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si nosotros vemos nuestras condiciones iniciales para este eje, tenemos que como la velocidad inicial en x es 0, todo este término se va, la posición inicial es 0 y la ecuación de movimiento para el eje x va a ser simplemente un medio de la aceleración por tiempo. La aceleración justamente nos la dan en el problema aquí. Dice que el viento otorga una aceleración horizontal de 2 metros por segundo al cuadrado. Si queremos colocarla como dato, podríamos colocarla aquí, que la aceleración en el eje X, que es constante, porque dice que la fuerza del viento es constante, será 2 metros por segundo al cuadrado. Al reemplazar, 2 dividido entre 2 es 1 y la ecuación de posición para el eje X me quedará 1t cuadrado. Listo, esta es la ecuación de posición para el eje X. Como el eje X también tiene aceleración, existe un cambio de velocidad. Así que vemos cómo va a ser ese cambio con su ecuación. Velocidad en el eje X va a ser igual a velocidad en el eje inicial en el eje X más la aceleración por el tiempo. Velocidad inicial es 0 y la ecuación de velocidad con la que va a cambiar en el eje X simplemente queda 2t. Listo. Esas son las dos ecuaciones para el eje X. La primera y la segunda ecuación para poder trabajar el ejercicio. Obviamente no es necesario armar todo esto, pero lo estamos haciendo paso a paso. En el eje Y pasa lo mismo. Tenemos un movimiento variado, pero sabemos que en el eje Y, si nosotros hiciéramos un DCL de la pelotita en cualquier instante, actúan justamente dos fuerzas. Una en el eje X, la fuerza del viento, que le da una aceleración X, que era igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Y la otra en el eje Y, si hacemos el DCL, tendríamos justamente el peso. Y por culpa del peso, que es la única fuerza que actúa en el eje Y, la aceleración en el eje Y será igual a la gravedad. En los ejercicios de exámenes de la universidad se utiliza la gravedad como 10 para que se pueda hacer facilito. Recuerden que estos ejercicios se hacen sin calculadora. Entonces aquí tenemos la misma ecuación. Y es igual, y inicial es 0, se va a ir, velocidad inicial en y es 25, entonces la ecuación quedará 25t. La gravedad siempre la usamos con signo negativo porque apunta hacia abajo,
menos 10 dividido entre 2 me va a quedar menos 5t cuadrado, como la ecuación número 3 del eje Y. Y la velocidad en el eje Y, por aquí tendremos de la misma idea, con la misma ecuación, velocidad inicial en Y es es 25, entonces nos quedamos con 25 menos 10t. Con eso ya tenemos las 4 ecuaciones y con estas 4 ecuaciones podemos trabajar el ejercicio. Me pide que haya la posición sabiendo que tengo el dato de Y. Vamos a reemplazar aquí, justamente en la ecuación número 3. Voy a reemplazar A en 3. Entonces este es el punto A. Reemplazo los datos. El único dato que tengo es que Y vale 0. Reemplazamos y tendríamos 0 es igual a 25t menos 5t cuadrado. Podemos eliminar las t's porque la t está en cada término de la ecuación. Aquí, aquí y al lado del 0 me imagino que hay una t también, por eso se puede eliminar. Si hubiera un número, por ejemplo, un más 10 por aquí, está prohibido eliminar las t's, pero no es el caso, así que lo que hacemos es, se eliminan las t's, despejamos, este 5t va al otro lado, aquí me quedo con 25 y el tiempo será 5 segundos. Una vez que tengo el tiempo, me piden la posición, entonces reemplazamos en la ecuación 1, ya habíamos reemplazado en la 3, y ahora en 1, al reemplazar en la ecuación 1 tendremos x es igual a 1 multiplicado por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y la posición es 25 metros. Listo. Lo que indicaba que el inciso correcto era el inciso D, 25. Ese es el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Dice, en el mismo instante en el que se abandona una esfera A, se lanza la esfera B, aquí está la esfera B, con velocidad de 40 metros por segundo. Hay que hallar el ángulo θ en grados del lanzamiento de B, de modo que las esferas choquen en el punto P, como muestra la figura. Considere G igual a 10. Entonces, es ahora una combinación de dos movimientos. Cada una de las esferas tiene su propio movimiento. Veremos para la esferita A, tendríamos altura inicial, es una caída libre nada más, va a ser igual a 40 metros. Velocidad inicial, se suelta la esferita, entonces esto es 0 para la esfera inicial porque se abandona simplemente la esfera A. Y además la aceleración es igual a la gravedad, que nos dicen que consideremos 10 metros por segundo al cuadrado. Nosotros usamos signo negativo porque en la solución vectorial importa hacia dónde apunte la gravedad. Como apunta hacia abajo tiene signo negativo. Mientras tanto, para el objeto B, que describe un movimiento parabólico, tendremos las siguientes características. Posición inicial, 0. La altura inicial puede ser 0. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que mis ejes apunten a este lado para el eje X, ¿ya? Entonces, por eso aquí estoy poniendo posición inicial 0 y todo lo que apunta hacia la izquierda, en este caso va a ser positivo. Recuerden que los ejes los maneja cada uno, entonces pueden elegir qué lado quieren que sea positivo o negativo. En este caso estoy eligiendo que el lado izquierdo sea positivo. Tenemos posición inicial 0, altura inicial 0, velocidad en X va a ser igual a B inicial. Recuerden que tenemos la velocidad inicial que es 40. Y como es un movimiento parabólico, coseno del ángulo. Y mientras tanto, la velocidad inicial en Y va a ser igual a 40 sen del ángulo. Aquí en el eje X estoy poniéndolo positivo porque a pesar de que la velocidad apunte a la izquierda, yo he elegido que todo lo que apunte a la izquierda va a ser signo positivo. Y además tenemos que la aceleración que sirve para el eje Y es igual a la gravedad, menos 10 metros por segundo al cuadrado. Con esto se arman las ecuaciones de cada uno de los objetos. Voy a armar solamente las ecuaciones de posición porque esas son las que importan. Y empezamos con el objeto A. Para el objeto A tenemos que es una caída libre. Entonces su ecuación, vamos a escribir la general, Y es igual a Y inicial más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora sí, reemplazamos todo lo que tenemos aquí. Y es igual. Y inicial es 40, de acuerdo a lo que he colocado.
La velocidad inicial es 0, por lo tanto se lleva todo este término. La gravedad es menos 10, dividido entre 2, me queda menos 5t cuadrado. Listo, esa es la ecuación para el objeto A. Mientras tanto, el objeto B se mueve en dos ejes al mismo tiempo. Como he dicho, solamente vamos a armar las ecuaciones de posición. La de posición era, posición es igual a posición inicial. Recuerden, la posición inicial es 0, no la escribo, más velocidad en x por tiempo. La velocidad en x es 40 multiplicado por coseno del ángulo θ por el tiempo. Recuerden que esta ecuación esta es la original, ¿no? O la general. X es igual a x inicial más bx por el tiempo. Entonces simplemente se reemplaza. Y para el eje y, para el y de la pelotita B, y este es de la pelotita, tendríamos y inicial, estamos partiendo de 0, esa condición colocamos, más velocidad inicial en y. La velocidad inicial en y es 40 multiplicado por seno del ángulo multiplicado por el tiempo, más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad es negativa, entonces vamos a tener menos 5t cuadrado. ¿Qué dato tenemos justamente en el encuentro? En el encuentro tenemos aquí que la altura del objeto A tiene que ser igual a la altura del objeto B. Esa es la condición de encuentro. Y además sabemos que x del objeto B vale 40. Recuerden que a este lado se me ha ocurrido colocar los signos positivos. Entonces esto es 40 metros. ¿Qué hacemos con estas condiciones? Las reemplazamos en las tres ecuaciones que acabamos de escribir. Teníamos esta como primera ecuación, esta es mi segunda ecuación y esta es la tercera ecuación. Así que para poder resolver empezamos a reemplazar este 40 en la segunda ecuación, que es el dato que tendríamos. Reemplazando en nuestra segunda ecuación tendríamos 40 es igual a 40 por coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. 40 y 40 se van y voy a tener que 1 sobre coseno del ángulo es igual al tiempo. Aquí tengo una nueva relación. Ahora, ¿qué hacemos con estas dos ecuaciones? Las igualamos, que es la segunda condición que acabamos de colocar en las cajitas. YA es igual a YB. De esta manera vamos a sacar otra condición. Entonces, YA es 40 menos 5t cuadrado es igual a 40 por seno del ángulo por el tiempo menos 5t cuadrado. 5t cuadrado y 5t cuadrado se van a eliminar entre sí. Podemos hacer la división, el 40 pasa a dividir, me va a quedar 1 es igual a seno del ángulo multiplicado por el tiempo. Como yo sé que el tiempo lo puedo reemplazar por esta relación, juntamos estas dos ecuaciones y vemos qué es lo que nos queda. Nos quedaría 1 es igual seno del ángulo, que no se toca, multiplicado por el tiempo, que en vez de tiempo colocamos la relación que encontramos, dividido 1 sobre coseno del ángulo. Recuerden que seno sobre coseno es una identidad trigonométrica, se puede cambiar por tangente y vamos a tener 1 es igual a tangente del ángulo. Para despejar sería tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de 1 es igual al ángulo y finalmente tangente a la menos 1 de 1 es 45 grados. Listo. Por lo tanto, el inciso correcto era el inciso B. Vamos ahora con el tercer ejercicio. Nos dice en un saltamontes salta una distancia horizontal de 40 centímetros. Si suponemos que el saltamontes ha efectuado el salto con una inclinación de 45 grados, ¿con qué velocidad de metros por segundo se impulsa? Si ustedes ven, hasta ahorita son 3 ejercicios de cinemática. Recuerden que este es un examen de ingreso para la Facultad de Tecnología en la UMS, ¿no? Este es el saltamontes y lo dibujamos. El saltamontes tiene una velocidad inicial, que justamente es la que hay que averiguar, y tenemos un ángulo de inclinación de 45 grados. Cuando logra saltar, dice que alcanza una distancia horizontal, llega horizontalmente hasta 40 centímetros. Convertimos esos 40 centímetros a metros, es decir, toda esta distancia a la que llega va a ser 0,40 metros. Condiciones iniciales para cualquier movimiento parabólico, ya las hemos visto, hay que saber de qué posición va a partir. Elegimos este punto, así que la posición inicial va a ser 0.
La altura de la cual parte también no está a ninguna altura, va a ser 0. La velocidad en X va a ser velocidad inicial multiplicado por coseno de 45. La velocidad inicial en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por sen de 45. Y finalmente la gravedad, que es menos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, con estas condiciones iniciales que sirven para plantear nuestras ecuaciones, planteamos las ecuaciones. Recuerden que la posición es igual, posición inicial se elimina, más la velocidad en X, que va a ser velocidad inicial por coseno de 45 multiplicado por el tiempo. Mientras tanto, en el eje Y tendremos Y inicial es 0 más velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial por seno de 45 por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad es 10, entonces esto queda menos 5t al cuadrado. Y si quisiéramos plantear la ecuación de velocidad, la velocidad en el eje Y es igual a la velocidad inicial en Y, que es simplemente velocidad inicial por seno de 45, más la gravedad por tiempo. Ese más cambia por menos porque hemos dicho que la gravedad tiene signo negativo, menos 10t. Una vez que tenemos nuestras tres ecuaciones, vemos cuál es el dato que nos dan. Este es el punto, nos piden que hallemos la velocidad inicial y en este punto sabemos que Y vale 0 y X vale 0,4. Con esos 0,40 metros. Planteadas las ecuaciones, lo que hay que hacer es reemplazar. Tenemos Y igual a 0 y X es igual a 0,40. Reemplazamos cada una. 0,40 es igual a B inicial por coseno de 45t. Y reemplazamos el 0 en el eje Y. Tendríamos 0 es igual a B inicial sen de 45t menos 5t cuadrado. Al igual que hicimos en el primer ejercicio, las t se pueden eliminar y nosotros tendríamos lo siguiente. B inicial seno de 45 menos 5t. Podemos despejar de aquí t. Tendríamos B inicial seno de 45. Y ese 5 que multiplica va a ir a dividir y tendríamos que t va a ser igual a B inicial seno de 45 dividido todo esto entre 5. Una vez que tenemos despejado de aquí t, reemplazamos aquí para poder encontrar la velocidad inicial. 0,40 vamos a ponerlo en forma de fracción que equivale a 4 décimos igual a B inicial coseno de 45 multiplicado por el tiempo. El tiempo aquí está, es B inicial por seno de 45 dividido entre 5. Cos de 45 y sin 45 son lo mismo y equivalen a raíz de 2 sobre 2. Reemplazamos esos valores y hacemos las operaciones respectivas. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos 4 décimos en el lado izquierdo de la ecuación y en el lado derecho tenemos B inicial por B inicial, va a ser B inicial al cuadrado multiplicado por cos 45, que es raíz de 2 sobre 2, por sen 45, que es raíz de 2 sobre 2, y el dividido entre 5 lo podemos llevar aquí, que no afecte en nada. Haciendo las operaciones respectivas, vemos qué es lo que nos va quedando. Tendríamos 4 décimos, por si acaso aquí me falta B inicial al cuadrado, porque era B inicial por B inicial. Tendríamos 4 décimos igual. Raíz de 2 por raíz de 2 me va a quedar 2. 2 por 2 queda 4. ¿Sí? Por 5 nos faltaba esta parte. 2 por 2, 4. 4 por 5. Y vamos haciendo las operaciones respectivas. Esto viene arriba, esto va a ir abajo. Y tenemos lo siguiente. B inicial al cuadrado. No nos olvidemos el cuadrado de B inicial. Tendríamos aquí 4 por 5, 20. Multiplicado por 4 dividido entre 10 por 2 va a ser 20 es igual a B inicial al cuadrado. 20 y 20 se van, sacamos la raíz cuadrada, ambos miembros de la ecuación, y esto queda 2 metros por segundo, que va a ser igual a la velocidad inicial. Y de aquí tenemos que la respuesta correcta del ejercicio era el inciso A.
Listo. Ahora sí, vamos con el último ejercicio. En este examen, como último ejercicio, se ha propuesto un problema de cantidad de movimiento. Y tenemos lo siguiente, dos esferas de masas M1 y M2, donde M2 es el doble de M1, como se muestra en la figura. Si la velocidad es 30 metros por segundo y el choque es completamente elástico, calcule las velocidades de M1 y M2 inmediatamente después del choque en metros por segundo. Entonces vamos haciendo siempre el dibujo del antes y del después. Trabajamos, aquí está la primera masita, que es la masa 1. Está yendo con esta velocidad que es 30 metros por segundo. Mientras tanto, la masa 2, que es 2 veces la masa 1, 2m1, está quieta con velocidad 0. Chocan y después de esto, al ser un choque elástico, también adquieren velocidades. En este caso voy a imaginar que las dos se van a mover hacia la izquierda, hacia la derecha, con velocidad u1 la masa 1 y la masa 2, que tiene el doble de masa, 2m1, va a irse con una velocidad u2. Una vez que tengo el dibujo, aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento antes de la colisión tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Siempre que hay colisiones se utiliza el concepto de cantidad de movimiento y vamos trabajando. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. El primer objeto tiene cantidad de movimiento porque tiene masa y velocidad, que daría 30m1. Recuerden además que tiene signo positivo porque la velocidad es el que le da signo a la cantidad de movimiento. Mientras tanto, el objeto 2, que está quieto, no tiene cantidad de movimiento, por lo tanto, esto es lo que queda en el lado izquierdo de la ecuación. En el lado derecho vamos viendo m por u1, m1 por u1 positivo, de acuerdo como dibujado, y también tenemos la cantidad de movimiento después, va a ser gracias a la segunda masa también, que es igual a su masa, que es 2 veces m1 por u2. Las M1 se pueden eliminar porque están en todos los términos de la ecuación y me quedaría 30 es igual a U1 más 2 veces U2. ¿De dónde sacamos otra ecuación para poder resolver? Del dato que me dice que es un choque elástico. Al ser un choque elástico, el coeficiente de restitución es igual a 1. Recuerden que el coeficiente de restitución es la relación de las velocidades relativas después de la colisión respecto a las velocidades relativas antes de la colisión. Entonces reemplazamos y tendríamos 1 es igual. U1 y U2 no cambian de signo porque todo es dibujado hacia la derecha. El menos que coloco aquí es el de la ecuación, dividido entre B2. B2 es 0, menos, signo para la velocidad número 1 es 30, 0 menos 30. Entonces hacemos las operaciones respectivas. Esto viene a multiplicar y tendríamos menos 30 es igual a U1 menos U2. Para poder resolver, ya que viendo las ecuaciones como están, voy a multiplicar esta por menos 1 y luego la voy a sumar aquí. Al multiplicar por menos 1 tendríamos 30 es igual a menos U1 más U2. Reemplazamos esta ecuación nueva o las juntamos, hacemos el sistema con la primera ecuación que hemos armado y tendríamos 30 es igual a menos U1 más U2. Sumamos las dos ecuaciones porque U1 se va a eliminar. 30 y 30 queda 60. 60 es igual a 3 veces U2. Por lo tanto, U2 queda como 20 metros por segundo. Reemplazamos esta U2 en la ecuación que está aquí. Y al reemplazar, para poder encontrar U1, tendríamos 30 es igual a menos U1 más 20. Este más va a ir a restar. 30 menos 20, 30 menos, me quedaría 30 menos 20 es igual a menos U1. 30 menos 20 es 10. Recuerden que esto está con negativo. Multiplicamos por menos 1 y tendríamos menos 10 metros por segundo es igual a U1. Este menos significa que en vez de ir a la derecha, está yendo a la izquierda. Tomando en cuenta ya los resultados que hemos sacado, podemos observar que la respuesta correcta era el inciso C. Y con eso acabamos los 4 ejercicios de estos días.